tardes. ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Por si tienen algún compañero, alguna compañera que estudia en el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre y tiene clase presencial el día de hoy, pues avísenle que por problemas de electricidad en un transformador, el decano decidió suspender las clases a partir del quinto semestre. Allá en el S7, S5 y S2, S2 se suspendieron por problemas de que la empresa eléctrica está trabajando. Hola, estimados profesores, les informo que un transformador que abastece de luz a los edificios S2, S5 y S7 acaba de tener un fallo, por lo que personeros de la empresa eléctrica estarán trabajando varias horas para su reparación, por lo que no tendremos servicio el resto del día. Por lo anterior, estamos tomando la decisión de suspender clases presenciales en los mencionados edificios S2, S5 y S7 para el resto de la jornada vespertina y la jornada nocturna. Clases en el S12 y virtuales continúan con normalidad. Saludos atentos. Así es de que, o sea de que por si tienen algún compañero y tiene jornada nocturna presencial, pues avísenle que no vaya porque hay suspensión de actividades docentes por esa razón. Entonces están haciéndole un favor a ese compañero o a esa compañera para que no eche su viaje por gusto, ¿verdad? Muy bien. Bienvenidos a esta nuestra clase. Me imagino que ahorita ya están felices porque revisaron su tablón y ya no hay más laboratorios y eso es como quitarse un peso de encima. Así es de que, qué alegría por eso, ¿ya? Y vayan si no, vean, Luis Pedro, Claudia, Esther, Flor de María, Saraí, Stephanie, muy bien. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya descansaron de eso, no significa que no, estudien. Necesito que saquen 30 puntos. Necesito que saquen 29, 28, 27, 26, que no bajen de 25. Pero cada uno de ustedes es el responsable de eso. Vamos entonces a continuar con el gran tema de la defensa, la protección de la Constitución y los instrumentos políticos, la división de poderes específicamente. Me he concretado a explicarles algunas cuestiones importantes del legislativo, porque es importante que ustedes conozcan ciertas cuestiones de cada uno de los organismos del Estado como instrumento, como división de poderes, ¿verdad? Quedábamos pendientes en cuanto a la jerarquía, el artículo 175, la jerarquía constitucional, que dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y les voy a lanzar la pregunta para ver si lo tienen claro ustedes. Si hay una ley ordinaria que contraviene a la norma constitucional, entendemos que esa ley ordinaria es nula de pleno derecho, nula ipso iure, nula en el acto. Muy bien.
¿Cuál es el procedimiento correcto para expulsarla o expulsar a esa norma ordinaria del ordenamiento jurídico? ¿Alguien me lo puede indicar, por favor? El proceso de inconstitucionalidad. A través del procedimiento de una inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Muy bien, Luis Pedro. ¿Ante qué tribunal puede interponerse esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general? La Corte de Constitucionalidad. Ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal que tiene competencia para conocer en única instancia esa inconstitucionalidad de leyes. Pregunto, ¿qué clase de justicia constitucional dicta la Corte de Constitucionalidad? Esa misma inconstitucionalidad que dijo Luis Pedro, la planteo directamente, tal como dijo Giovanni Sebastián, ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué clase de sistema de justicia constitucional va a aplicar la Corte de Constitucionalidad a ese caso? El europeo concentrado. Constitucional. ¿La? No, ¿La? El europeo concentrado. El sistema de justicia concentrado. Muy bien. Y como es en única instancia, ¿cuántas copias debo de acompañar de ese memorial de inconstitucionalidad de leyes de carácter general? ¿Cuántas copias debo de acompañar de ese memorial y de las pruebas para presentar esta inconstitucionalidad de leyes de carácter general? Una. 12 copias. 12 copias. 12 copias. Cuando es en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad, siempre se van a presentar 12 copias del memorial y de los documentos que se están aportando como medios de prueba. ¿Estamos bien? sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Entonces, ya sabemos que cuando dice la Constitución, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas de pleno derecho y iure. Y eso lo hago a través de el planteamiento de una inconstitucionalidad de carácter general presentada ante la Corte de Constitucionalidad en única instancia, acompañando 12 copias del memorial y de los documentos justificativos como medios de prueba, y la justicia que la Corte de Constitucionalidad va a impartir es bajo el sistema de justicia constitucional concentrada. Muy bien. Una última preguntita a ese cuento. Una última preguntita. ¿Quiénes tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes de carácter general? Se los lanzo a los 73 compañeros que están conectados. ¿Quiénes tienen legitimación? ¿Quiénes tienen legitimidad para plantear una inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad? ¿No? Bueno, se los digo, no, yo sé que están en tercer semestre y que les estoy exigiendo demasiado, pero los estoy invitando a que alguien tiene la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad a la mano.
Vuelvo a preguntar si alguien tiene a la mano la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad. Sí, licenciado. Muy bien, Luis Pedro, eh, Stephanie, Geraldine, muy bien. Busquen el artículo 134 y que alguien me lo lea, por favor. Y me lo subrayan de una vez para que se lo graben de por vida, porque eso, cuando sean profesionales, ustedes ya lo tienen aquí en su disco duro. Stephanie, muy bien. ¿Puedes hablar, Stephanie? ¿Levantaste la mano, Stephanie? Sí, licenciada, ahorita le leo. Artículo 134, legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. A. La Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente. B. El Ministerio Público, a través del Procurador General de la Nación. C. El Procurador de los Derechos Humanos, en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. D. Cualquier persona con el activo de 3 abogados colegiados activos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, se le oía mucho eco a Stephanie Margarita, pero lo que ella leyó del artículo 134 dice que tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados a través de la Junta Directiva por intermedio de su presidente de la Junta Directiva. El fiscal, el Ministerio Público, o sea, el fiscal general, a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en materia de su competencia y cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Es decir, también el pueblo se da la acción popular ahí, porque cualquier ciudadano puede plantear esa inconstitucionalidad de ley con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Muy bien, estamos perfectas. Ahora, siempre leyendo el segundo párrafo del artículo 175 de la Constitución, dice: las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integren el Congreso previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Hay 5 leyes consideradas como leyes constitucionales. ¿Cuáles son? Menciónenmelas. La Constitución, la Ley de Amparo, exhibición personal, la ambición del pensamiento, el Ley Electoral de Partidos Políticos y Ley de Orden Público. Ahí está, ahí está. Muy bien, Claudia. Gracias, ahí están. Cualquiera de esas leyes son susceptibles de reformas, pero para reformarla se necesita las 2/3 partes del total de votos de los diputados que integran la Asamblea Legislativa, es decir, 107 votos. Muy bien, sigamos. El artículo 179 habla de la primacía legislativa. Ese artículo es precioso, pero no se los voy a leer ahorita porque esto tiene que ver con control interórgano. Entonces, no me van a comprender. Termino con el 181 que dice disposiciones del Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo las disposiciones del Congreso relativas a su régimen interior, es decir, a la ley orgánica. Todo lo que el Congreso pueda hacer con su ley orgánica no necesita de sanción del Ejecutivo. Entramos al organismo ejecutivo, artículo 182. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército,
representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido alguno. Y bueno, dentro de sus funciones hay varias, ¿ya? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El E dice sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Aquí hay una función que pertenece al control interórgano, H. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso. Entonces, ahí a un ladito de ese, póngale un asterisco de ese inciso y póngale control interórgano. Ya vamos a explicar lo que es el control interórgano, pero ya ustedes ya se adelantaron allí. Salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Vean todas las obligaciones que tiene el Ejecutivo con relación al Ejecutivo. J. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Y J. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días a la fecha en que se principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo el proyecto del presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos. O sea, vean qué otra obligación. Ese es otro control. Son controles porque interviene otro organismo fuera del Ejecutivo, que es el Legislativo. K. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. O sea, vean cómo el legislativo resulta teniendo más poder soberano sobre el Ejecutivo. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses lo demanden. Bueno. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función superior, eso está bien. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. O sea, si se dan cuenta, la Constitución le otorga mucho más poder de control, de fiscalización al Congreso de la República que al Ejecutivo, ¿ya? Los requisitos para ser presidente: guatemalteco de origen, que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 45 años. Bueno, ahí no hay gran cosa, ¿ya? El vicepresidente gozará de iguales. Entonces, aquí, con los ministros de Estado, artículo 194, y aquí ya me meto, sin querer queriendo, me voy metiendo a los controles políticos. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. Bueno, aquí, en el literal C, dice: refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Esto de refrendar es un control intraórgano. Pónganle un asterisco ahí al C y pónganle control intraórgano. Eso me permite entrar
al segundo ejemplo de instrumentos políticos. El primero, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, número 2, como instrumento político, tengo los controles intraórganos y los controles interórganos. ¿Qué son controles intraórganos? Los controles intraórganos son los controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Son los controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Intra, adentro de. Entonces, un control político intraórgano es aquel control político que se da adentro del mismo órgano, intra, adentro de. Por ejemplo, y de una vez citemos, eso lo tienen ustedes en sus copias en la página 4, que dice, ejemplos, y vamos a explicar uno por uno. Bicameralismo. 2, refrendo ministerial. 3, votación calificada. Bicameralismo, refrendo ministerial, votación calificada. Bueno, en una clase anterior hablamos sobre lo que era o lo que es el bicameralismo. El mismo órgano legislativo, que se le conoce como parlamento, tiene adentro de su estructura 2 cámaras que funcionan independiente, pero funcionan al unísono. Independiente, ¿por qué? En México hay bicameralismo, en los Estados Unidos hay bicameralismo, en España hay bicameralismo, en Francia hay bicameralismo, en Inglaterra hay bicameralismo. Pero allá en el ejemplo que les puse fue del bicameralismo inglés, en donde adentro del mismo organismo parlamentario o legislativo del Parlamento existen 2 cámaras. Una cámara que es integrada o compuesta, que está compuesta por diputados que son electos o nombrados por el rey Carlos III, a dedillo. Es decir, gente de la alcurnia es, mira, haceme la campaña, andate al Parlamento y me ayudas ahí en la Cámara de los Loores. Y está la Cámara Baja o de los comunes, que representa indirectamente a la población, porque son electos a través de colegios, como hacen en los Estados Unidos. Entonces, esas 2 cámaras pueden trabajar independientemente, cada una, en el mismo asunto. Si van a poner en vigencia una ley de jerarquía constitucional, una ley de jerarquía ordinaria, una ley de jerarquía reglamentaria, pues ellos van a discutirla independientemente, cada quien en su cámara. Y cuando ya está suficientemente discutido, entonces la van a discutir entre ambas cámaras, ¿ya? Entre ambas cámaras, hasta llegar a un consenso unificado. Y cuando lleguen a ese consenso unificado, automáticamente fijan la fecha para que entre en vigencia, en vigor.
Y aplicando el principio de que la ley posterior deroga la anterior, automáticamente, al ponerse en vigencia, deja sin efecto la normativa que estaba regulando esa misma materia. ¿Por qué? Porque esos países, con su constitución de clase flexible, no necesita de formalidad alguna para reformar la ley dependiendo de la jerarquía que se trate, porque el mismo órgano que la crea, el mismo órgano la deja sin vigencia y la expulsa del ordenamiento jurídico, anteponiendo el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Y en Inglaterra, que la fuente formal por excelencia es la costumbre, entonces esos actos reiterados dentro del seno de la sociedad se consideran por toda la sociedad jurídicamente obligatorios. Entonces, el mismo órgano que crea la ley, el mismo la deja sin efecto, la deroga, anteponiendo el principio que la ley posterior deroga la anterior. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Acá no es así, porque acá tenemos para comenzar una sola asamblea. Por eso nuestra asamblea es unicameral, nuestro congreso es unicameral, porque solo está compuesto por 160 diputados en una asamblea legislativa. ¿Ya? Dicho eso, ese es un ejemplo, el bicameralismo, de control intraórgano, porque las deficiencias, los errores consentidos o cometidos que se pudiesen dar al momento de discutir una ley que se va a poner en vigencia próximamente, puede ser depurada, puede ser corregida en esas discusiones. Y hasta que no esté suficientemente discutida, no, y clara, no se va a poner en vigencia. Por eso es un control en el bicameralismo, un control intraórgano, porque es un control político que se da adentro del propio órgano. No va a otro organismo del Estado a resolver su problema. No, él mismo, con la discusión, trata de resolver sus problemas. Entonces, ejemplo por excelencia de un control intraórgano es el bicameralismo. Bi, en latín, quiere decir dos, bis, dos, la existencia de dos cámaras dentro de un mismo órgano. Bien. El otro ejemplo lo tenemos acá en Guatemala, el refrendo ministerial. Dice el artículo 194, funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Quiere decir esto que si el presidente de la República actual emite un decreto gubernativo, un reglamento gubernativo o un acuerdo, reglamento o decreto, cualquiera de esos tres, lo firma el presidente y no lo firma ninguno de los ministros, ese decreto, ese acuerdo o ese reglamento no ha nacido a la vida jurídica. Carece de total validez,
porque el que le va a dar vida a ese reglamento, a ese acuerdo gubernativo o a ese decreto gubernativo es la firma del ministro. Si fuese un reglamento de carácter general aplicable a los 22 departamentos del país y a los 340 municipios, si fuera un acuerdo aplicable a toda la República o fuera un decreto aplicable a toda la República, obligada y necesariamente debe de ir refrendado, debe de ir firmado por los 14 ministros que conforman el Consejo de Ministros. No solo el presidente, el vicepresidente, sino los 14 deben de firmar ese acuerdo, ese reglamento o ese decreto de carácter gubernativo, porque es de observancia general y de aplicación obligatoria para todos los pobladores que están dentro del territorio nacional. Si de casualidad hay uno o dos ministros que andan en el exterior, han delegado su representación en uno de sus viceministros, este viceministro en funciones debe de refrendar también el acuerdo, decreto o reglamento que ha emitido el presidente de la República. Si alguno de los 14 ministros, 1, 2, 3, no están de acuerdo con el contenido de ese acuerdo, de ese decreto, de ese reglamento, pueden razonar su voto. Razón. Por mandato constitucional debo de firmar el presente decreto gubernativo, del cual disiento totalmente de su contenido, razón por la cual hago razonar o expreso mi voto adverso hacia el mismo. Guatemala, 15 de marzo del 2024 y su firma. Con eso, este ministro o este viceministro en funciones que está representando a un ministro que está en el exterior, se excluye a posterior de cualquier responsabilidad administrativa, penal, civil o de cualquier naturaleza cuando se ponga en vigencia ese reglamento, ese decreto o ese acuerdo gubernativo. Él, al razonar, se excluye. Es decir, que el refrendo viene a ser, vamos a hablarlo desde el punto de vista notarial. Yo sé que les falta mucho para que ustedes comiencen a llevar su derecho notarial 1, su derecho notarial 2, su derecho notarial 3, su derecho notarial 4. Es decir, ya a partir del sexto semestre ustedes llevarán derecho notarial 1. Bueno, pero no implica que no vayan avanzando en su conocimiento, ya que hay oportunidad de aprender. ¿Qué está haciendo el ministro de Estado o los ministros de Estado? Porque recuérdense ustedes que el presidente puede actuar en conjunto con todos los ministros de Estado cuando el decreto abarca a todo el territorio nacional o separadamente. Cuando la materia o el decreto, el acuerdo o el reglamento va dirigido a un ministerio en especial, salud pública, educación, trabajo. Entonces, el refrendo tiene que ser del ministerio correspondiente, si es el de salud, si es el de educación, porque va dirigido a ese ministerio, ese reglamento, ese acuerdo o ese decreto. Siempre va a estar firmado
el ministro de Gobernación, él va a ser parte firmante en todos los decretos, individual o colectivamente, va a ser parte. ¿Por qué? Porque él es el responsable de la seguridad interna del país y él, por mandato, tiene que acuerpar, tiene que refrendar, ¿ya? Pero si es de salud, se incluye la firma del ministro de Salud o la ministra. Si es de Educación, se incluye la firma de la ministra o del ministro. Y si es de Trabajo, se incluye, o sea, para que tenga validez. Notarialmente hablando, ¿qué quiere decir eso? Que con la firma del ministro, el decreto, el reglamento o el acuerdo gubernativo está naciendo a la vida jurídica, porque la firma del ministro, con la firma del ministro, le está dando fe pública administrativa a ese acuerdo, a ese reglamento, a ese decreto. Entonces, hay una fe pública que le da certeza jurídica, que le da valor a ese documento emitido por el presidente. Pero no solo hay una fe pública administrativa. Por ejemplo, alguien ha utilizado los servicios del Registro General de la Propiedad o del Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, del segundo registro. ¿Alguien de los que están presentes ha solicitado una certificación, ha solicitado una hoja electrónica, ha hecho una... Licenciado, buenas tardes. Fíjese que estoy dando clases. Discúlpeme. Entonces, el registrador de la propiedad, al rubricar, aunque sea con firma registrada, y se me fue el nombre ahorita de la firma que ya está impresa, se me fue ahorita. Él ejerce una fe pública registral. Una fe pública registral. Nosotros los notarios, cuando estamos en la oficina y alguien requiere nuestros servicios profesionales y van a celebrar una compraventa de bien inmueble, pues uno identifica, investiga en el registro a través de la hoja electrónica cuál es el estado real de dominio de la finca que se está vendiendo, investiga en la matrícula fiscal, ve el recibo del YUSI, ve los DPI de los otorgantes, etcétera, etcétera. Y luego que ellos ya han aterrizado y se han puesto de acuerdo, pues uno autoriza una escritura de compraventa. Luego de que se las lee en el protocolo, luego que se facciona la escritura en el protocolo, se las lee y si están de acuerdo, entonces por favor me firma aquí el vendedor, si tiene la bondad. Y usted aquí como comprador. Entonces uno seguidamente pone la palabra ante mí y luego uno refrenda, firma y sella. Quiere decir que con el ante mí le estoy dando, firmando y sellando, le estoy dando certeza jurídica a ese instrumento público. Entonces yo como notario tengo una fe pública notarial. El ministro de Estado, con su refrendo, tiene una fe pública administrativa. El registrador mercantil o el registrador de la propiedad o cualquier registrador, al firmar un documento, está dando certeza jurídica y está otorgando fe pública registral.
Y hay más clases de fe pública, por supuesto. Yo solo tratando de darles algunos insumos de eso. Y para eso les voy a plantear un problema, para ver si me entendieron lo que es el control intraórgano, control político adentro del propio órgano. Me salí ejemplificando, pero para que ustedes comprendieran para qué sirve ese control intraórgano. Hay un juicio ordinario. Hay un juicio ordinario, porque ¿cuándo se tramita un juicio ordinario? Se tramita un juicio ordinario cuando no tiene un procedimiento específico en la ley, porque en el Código Procesal Civil y Mercantil se indican cuáles son los procesos específicos para determinadas clases de procesos. Pero cuando no tienen indicado el procedimiento especial a seguir en ese proceso, la ley nos obliga y nos manda a la vía ordinaria. ¿Alguien de casualidad tiene a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil? Stephanie, muy bien. Tú lo tienes, ¿verdad? Filipe, Vaya, hazme el favor, búscate para no hacerte sufrir. Yo sé que no han llevado procesal civil y mercantil. Búscate el artículo 96. Búscate el artículo, léeme el artículo 96. Yalik, Vaya, léelo, por favor. artículo 96, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Muchas gracias. Eso es lo que dice el articulito nomás. Vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos, a guisa de ejemplo, tenemos el juicio oral. Este tiene una tramitación especial a partir del artículo 199. Dice, materia del juicio oral. Se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación, la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que sugieren entre los copropietarios en relación a la misma, la declaratoria de jactancia, los asuntos que por disposición de las leyes o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Esa es una tramitación especial. Pero también hay otra tramitación especial. Está el juicio sumario, artículo 229. Materia del juicio. Se tramitarán en juicio sumario, 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación, 2, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, 3, la rescisión de contratos, 4, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, 5, los interdictos, 6, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. También hay otro procedimiento especial, procesos de ejecución. Está la vía de apremio. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. 3. Créditos hipotecarios. 4. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. 5. Créditos prendarios. 6. Transacción celebrada en escritura pública. 7. Convenio celebrado en juicio. También tiene tramitación especial el juicio ejecutivo común. Procede del juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes, los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. 3.
documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial. 4. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos, de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fueren legalmente necesario el protesto. 5. Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros. 6. Las pólizas de seguro. 7. Toda clase de documentos. También tiene procedimiento especial señalado en el código, la ejecución de sentencias tanto nacionales y extranjeras. Por ejemplo, una sentencia extranjera. Un par de esposos se casaron acá en Guatemala, deciden irse a trabajar ambos a los Estados Unidos. Allá tuvieron muchos problemas y resultan divorciándose ante una corte. Y los divorcia la corte. Los divorció. Pero allá ellos están divorciados. Pero acá, como no han hecho ninguna gestión, siguen legalmente casados, porque existe una partida de matrimonio que no se ha cancelado y en sus partidas de nacimiento aparece la anotación que contrajo matrimonio civil con fulano de tal en tal fecha. Ellos, para cancelar ese matrimonio que tienen acá en Guatemala, deben enviar apostillada la sentencia de la corte de allá. La mandan apostillada. Acá lo traduce un traductor o una traductora. Luego se protocoliza esa y se inicia ante un juzgado de familia la ejecución de la sentencia extranjera a manera de que el matrimonio, la partida tal, folio tal, del libro tal de matrimonios quede cancelada. Y entonces ya una vez operado eso, se inscribe en la resolución del juzgado en el RENAP. Entonces ya ahí aparece en las observaciones de su partida de nacimiento que se divorciaron en la Corte de los Estados Unidos y que se ejecutó la sentencia extranjera acá en Guatemala. Entonces ya ellos allá pueden volverse a casar, que no hay ningún problema. Bueno, eso lo van a ver ustedes en su procesal civil. Hay un libro cuarto de procesos especiales. Hay jurisdicción voluntaria, asuntos relativos a las personas y a la familia, la declaratoria de incapacidad, ausencia y muerte presunta, disposiciones relativas a la administración de bienes de menores, disposiciones relativas al matrimonio, el consentimiento para contraer el divorcio y la separación, etcétera, etcétera. Es decir, hay tramitación especial. Pero estoy hablando de un juicio ordinario que no tiene tramitación especial. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un divorcio por causal determinada. Uno de los dos no quiere dar el matrimonio, no quiere dar el divorcio. No, yo no, y a mí que me deje no, total de que comienza la mujer a divorciarse y demanda al marido a través de la vía ordinaria por causal determinada, la separación de cuerpos por más de un año. Y al final gana el proceso porque demostró que habían estado separados por más de un año, ya que en uno de esos tantos líos que tuvieron acá en Guatemala, ella fue al tribunal, lo citaron a él y ante el oficial cuarto de familia acordaron separarse de cuerpos a partir de tal fecha. Y esa certificación le sirvió a ella de base para que el juez dictara la sentencia a su favor. Y declara con lugar el divorcio. Pero la firma solo el juez y la sella con el sello de juez del tribunal. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene validez esa sentencia firmada por el juez? ¿Nació a la vida jurídica esa sentencia? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué dicen los demás? Son 74 los que están conectados. No, licenciado, porque está pendiente la firma de la otra parte, ¿verdad? ¿De qué otra parte? Del
como una parte no estaba de acuerdo con el divorcio, ¿verdad? Ah, sí, pero como el que dicta el fallo es el juez. El que dicta la sentencia es el juez. Ya ahí ya no intervienen las partes, ya no intervienen los abogados. Es él. La firma y la sella. Nació a la vida jurídica esa sentencia solo con la firma del juez. Y no, licenciado, Sí. porque todavía pueden interponer algún recurso. Ojo, no te me adelantes. Yo solo estoy diciendo si esa sentencia es válida, firmada únicamente por el juez. No se ha notificado todavía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando inicialmente del refrendo ministerial como un control intraórganos, que los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente tienen validez si van refrendados por lo que está haciendo el ministro es dar fe pública administrativa de eso. El notario ante mí da fe pública notarial. El registrador al firmar tiene fe pública registral. Esta sentencia dictada por el juez que declaró con lugar, Giovanni Sebastián, Sí, porque el juez es el que tiene la es la máxima autoridad del tribunal. del tribunal, sí. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que están en tercer semestre y que les exijo demasiado, lo entiendo. Pues esa firma firmada por el juez no ha nacido a la vida jurídica, no sirve, no tiene validez. ¿Por qué? Porque no ha sido firmada por el secretario del tribunal. La firma del secretario del tribunal le va a dar la certeza a la firma del juez, le va a dar el visto bueno, le va a dar la seguridad de que está la firma del juez y está la firma del secretario. Señores, esa esa sentencia nació a la vida jurídica y ahora ya se puede notificar a las partes. Pero solo con la firma del juez no ha nacido a la vida jurídica. ¿Y qué está haciendo? Entonces, ¿qué clase de fe pública tiene el secretario del juzgado? ¿Qué clase de fe pública tiene el secretario del juzgado? De intraórgano. Judicial. Fe pública judicial. Fe pública notarial. Fe pública registral. Fe pública administrativa. Es la certeza de que esa sentencia cumplió con todos los requerimientos. Por ahí tienen que buscar su ley del organismo judicial, ¿ya? Y entonces se van a las sentencias de la ley del organismo judicial, ¿ya? Y entonces allí van a encontrar ustedes los requisitos de las sentencias, ¿ya? Entonces, sentencias. Segunda instancia. Por ahí la van a encontrar, ¿ya? Entonces, vean pues cómo el control intraórgano se da dentro del mismo organismo. En este caso, la sentencia, el juez pudo haber dictado la sentencia y firmado, pero al leerla el secretario, y antes de firmarla, se dio cuenta que intercambió los nombres. En lugar de ponerle José María, supongamos, le puso María José. Entonces viene el secretario y le dice, señor juez, con todo respeto, pero aquí, en el por tanto, usted donde declara con lugar la demanda, José María José. Y uno de los sujetos procesales, José María. Ah, sí, muchas gracias, te agradezco mucho. Y la corrige. Entonces,
es un refrendo, es un control intraórgano, porque el mismo órgano que dictó la sentencia la está corrigiendo, sin ir. ¿Por qué? Porque la firmaba sin leerla, la van a notificar y luego van a pedirle ampliación, ¿ya? Porque el nombre de uno de los sujetos procesales no coincide con los que intervinieron en ese proceso. Pero esa es harina de otro costal. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el lunes presencialmente. Un abrazo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz Cuídense. tarde. Buenas tardes. Un abrazo.